Hola. Hola, hola. Ay, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Ahora sí, voy bajando esto porque ese fue gospel. ¿Me escuchás? Sí, sí. Ay, qué bueno. Alegría, alegría, alegría. Muy bien. Soy feliz de escucharte. Bueno, una alegría estar en tu programa otra vez, que bueno, frecuentemente, para alegría mía también, estoy colaborando, aportando algunas ideas o hablando sobre los temas que me vas diciendo que quizás resultan interesantes. Sí, 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 sí. Y estoy un poco como los niños, asombrada, porque, viste, con tantos botones y tantos que corto, que grabo, que tata, ¿no? Bueno, pero funciona. Ahora tenemos un poquito mejor de sonido que las veces anteriores que hablábamos por Skype y no salía tan bien. Sí, 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 muy bien. Después tenemos que dar el teléfono de la radio para que nos llamen. Claro. Una buena idea. Profe, gracias por estar hoy conmigo, con nosotros, no conmigo. Yo sería la voz, pero en realidad con todos nosotros, que nos agrada muchísimo escucharte. Y te invité en este programa porque viste que yo tengo una curiosidad de niña. Sí. Que me aparece. Y el tema de las religiones, quería que habláramos un poco de nuestras creencias, de nuestras necesidades también de creer, de buscar la espiritualidad, ¿no? En los distintos ámbitos y en las distintas culturas. Y que nos cuentes cómo de las que más recuerdes, ¿no? O de las que más conocemos, cómo son cada una de ellas, aunque sea así muy básico, qué sé yo, hablando del Islam, de la religión cristiana, por ejemplo, cómo sería su enfoque, o sea, mostrar y su institución también, ¿no? Su base, digamos, su raíz, cómo funcionan cada una de ellas. ¿Podría ser? Puede ser, sí. Quiero aclarar que no soy un experto en religiones, que sí me considero una persona que investiga mucho acerca del ser humano y acerca de cómo funcionamos, de lo que buscamos, y la religión es uno de esos modos de buscar, porque yo creo que todo ser humano, así esté, no sé, como esquimal en Alaska o como bosquimano en el África, tiene una intuición fundamental. Y esa intuición fundamental que a veces la gente le expresa diciendo, yo no creo en Dios, pero sé que algo superior hay. Bueno, a veces ese algo superior es planteado como algo interior, como por ejemplo el psicoanálisis, cuando dice que existe lo inconsciente, ese Dios que otros ven afuera, el psicoanálisis lo encuentra dentro como una especie de cosa insondable, incomprensible, que me hace hacer cosas que capaz no quiero hacer, pero está ahí. Y si bien no lo adora como un dios, el psicoanálisis sin quererlo se ha tornado en una suerte de iglesia, porque sigue rituales, como alguien dijo, el ritual del diván, ¿no? De recostarse en el diván, sí. El sacramento, decía Alan Watts, de la asociación libre, que el psicoanalista propone hacer al paciente. Es decir, hay un montón de dogmas, inclusive el dogma de que existe lo inconsciente y que reprime ciertas cosas. Eso es un dogma, es una estructura. Entonces, creo yo que todo ser humano, así como hoy en día, siglo XXI, seguimos cantando, como este Soweto Gospel que ponías, y uno diría, bueno, siglo XXI, ya avanzamos tanto y seguimos con algo tan básico como cantar. Y bueno, sí, seguimos cantando, seguimos silbando y seguimos bailando. Y de la misma manera, seguimos teniendo religión. Porque la religión a veces se confunde con la estructura edilicia de un templo, una sinagoga, una mezquita, una iglesia, y no es solo eso, no es un papa, no es un swami, no es un rabino o un imán. La religión en realidad es esa intuición fundamental que el otro día, hablando yo con Benjamín, le decía que existe una gran diferencia
haciendo alusión a Raymond Panikkar, un gran estudioso que ya murió, sacerdote católico y estudioso de filosofía y teología, decía que hay una gran diferencia entre la cristiandad y la cristianía. Él le llamaba cristianía para buscar una palabra que defina algo que trasciende y abarca y que contiene a la cristiandad. Cristiandad es, como pasó en la época de la hegemonía del cristianismo, había universidades cristianas, cortes cristianas, reyes cristianos, no sé, formas de educar cristianas, formas de hacer la guerra cristiana, todo era cristiano. Eso era la cristiandad. Hoy en día eso está matizado con un laicismo muy grande, con gente que no es para nada afín a las creencias de cierta iglesia en particular. Pero la cristianía es esa intuición fundamental que tiene todo ser humano de que hay algo que lo excede, pero que a su vez es intrínseco a él. Sí. A veces alguien lo plantea, como decía, como algo externo, lo pone arriba y dice está en el cielo, otros dicen está en los árboles, otros dicen, como en el panteísmo, está en toda la naturaleza, como decía Spinoza, claro. Baruch Spinoza, el filósofo holandés. Pero básicamente la intuición fundamental dice que hay un algo que es más que esta pequeña cosa que siento ser yo. Eso, si lo queremos explicar en términos cristianos, íbamos a decir que existe Dios, su Hijo que se llama Jesucristo, y nosotros, ¿no? Y existe una venida futura de ese Cristo, un regreso al Padre. Y si nacemos en un país budista, vamos a decir que es la budeidad, que es el Buda interior que tiene que despertar, ¿no? Y si nacemos en un ámbito islámico, lo mismo, o judío, lo mismo. Usaremos la terminología de ese lugar. Y se crea una gran diferencia entre esta cristianía y la cristiandad, entre el camino místico, que en el Islam es el sufismo, y el Islam ortodoxo, sí. Entre el judaísmo regular y ortodoxo y el mundo de la Kabbalah, por ejemplo, y la parte profunda del judaísmo. Y de la misma manera en el misticismo cristiano, como Meister Eckhart o San Juan de la Cruz, o personajes que han planteado un enfoque mucho más íntimo, mucho más despojado de estructuras religiosas externas, y han sido perseguidos y en algunas veces con éxito los han destruido, y en otras se han salvado para gracia de todos nosotros. Entonces, cuando hablamos de religiones, normalmente pensamos en ritos, es decir, en rituales que se hacen, rituales clásicos, en dogmas, es decir, en cosas en las que hay que creer, porque si no se cree, uno no forma parte de esa religión, en estructuras sociales donde hay maestros, es decir, personas que enseñan lo que hay que creer, y a su vez en gente que está un poco mezclada con la política y lo económico, porque tiene que sostener toda esa estructura. Pero hay una tercer cosa que a veces no la vemos, que son los creadores, son los generadores de todo esto, que son aquellas personas que llamamos místicos, que normalmente después de un tiempo o los matan, como decía, o los eliminan, o los sumen en la oscuridad para que la gente ni los recuerde, o los deifican excesivamente para que nadie pretenda copiarlos, como si fueran casos especiales, así pedestalizados, pero en realidad son la esencia de toda religión. No sería nada la religión católica sin un San Francisco, un San Juan de la Cruz, un Meister Eckhart. No tendría fuerza, no tendría sangre. Esa sangre se la dan los místicos. Entonces, cuando hablamos de religiones, normalmente es gracioso, porque se habla de religiones comparadas. En algunos lugares se estudia, en los colegios, a veces a los chicos se les da, y a veces en las universidades. Pero con acierto decía también Raymond Panikkar que es muy difícil estudiar religiones comparadas, sencillamente porque para poder estudiar religiones comparadas uno debería poder tener una posición neutral. ¿Se escucha lo que digo? Sí, perfecto, yo no te quiero interrumpir. Una posición neutral, y uno no la tiene, uno está en el marco de alguna cultura. Nosotros, seamos cristianos o no profesos, hemos crecido dentro de la cultura cristiana, de la cristiandad, y con suerte tocamos la cristianía. Entonces, cuando queremos aprender y comparar el cristianismo con el budismo, con el hinduismo,
lo que estamos haciendo es, desde nuestra perspectiva ya previamente cristiana, interpretar lo otro. Por lo tanto, cuando interpretamos lo otro, obviamente lo deformamos. Y cuando lo explicamos y decimos, esto es el Islam, estamos diciendo en realidad cualquier cosa, porque se nos mezcla con lo que ya conocemos nuestro. No tenemos otra herramienta más que esa para traducir lo que vamos viendo. Y además de todo, cuando se estudian religiones comparadas, lo gracioso es que se estudian siempre lo que se llama religiones de libro, o semíticas, básicamente. O sea, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, que provienen del mismo, de la misma fuente. Es decir, los judíos en su momento se dividieron entre Ismael, uno de los hijos de Abraham, e Isaac, y bueno, generaron las dos corrientes, una el judaísmo y otra el mundo árabe, que dio origen más adelante al Islam. Sí. Y el cristianismo, por otro lado, que salió obviamente del judaísmo. Así que esas tres religiones se las considera de libro porque cada una respeta a las otras dos. Es decir, el judaísmo, el Islam, vamos a empezar por ahí, se entiende como si fuera la última revelación, como si Dios hubiera dado el toque final, claro, y se lo dio a Mahoma. Y por eso Mahoma habla de que está muy bien que los cristianos sean cristianos, porque es su forma de buscar a Dios. Está bien que los judíos sean judíos, pero ellos tienen como el toque final, tienen la última palabra, la revelación última. En cambio, los cristianos aceptan lo que dicen los judíos, es decir, entienden que los judíos vivan su religión así, pero ellos se consideran como la última revelación, como la crema de la cosa, y no aceptan a los musulmanes. A los musulmanes lo ven como una cosa que vino después de ellos, por lo tanto, es como que ese toque final lo quieren tener ellos, o sea que no incluyen a los musulmanes. Claro. Y los judíos se entienden a sí mismos, pero no aceptan ni a los cristianos, porque los consideran una deformación de ellos, y menos a los musulmanes. Así que son tres religiones que, si bien la islámica es más abierta a las otras dos, que están siempre en pugna, pero que son las que se consideran religiones de libro, que responden a la misma fuente. Y después, cuando esas tres religiones se ponen a mirar al budismo, por ejemplo, no entienden ni jota directamente, porque esas tres religiones son monoteístas, son de desierto, el sitio donde nacieron es en el desierto, sí. Eso ya les perfila un tipo de característica muy ascética, muy dura, bastante rígida, patriarcal, porque ese es el sistema que tenían los semitas, que eran pastores, que eran itinerantes, que eran personas que no se afincaban demasiado en ninguna ciudad, sino que eran nómadas y cazadores. Mientras que las religiones, por ejemplo, de India, como el hinduismo, el budismo, aunque el jainismo es diferente en eso, pero bueno, estas dos nacen en un ambiente cálido, exuberante, frondoso, donde todo, la vida a borbotones sale ahí. Entonces, la aproximación de su religión es otra, y ni hablar de los chinos. Los chinos directamente, con el taoísmo y el confucianismo, tienen una visión distinta. Los chinos son prácticos. Los hindúes, por ejemplo, son sumamente abstractos. Les encantan las abstracciones, las cosas complicadas, ¿no? Cada vez más elaboradas, y se van a la filosofía de la filosofía de la filosofía, y por eso tienden en algunos casos a rechazar al mundo cotidiano como si fuera una ilusión. Mientras que los chinos son tan prácticos que ellos no conciben no vivir en este mundo, no conciben no disfrutar, no conciben, por ejemplo, para el chino es muy difícil de entender el celibato, claro. Mientras que los hindúes sí, sus monjes son célibes en su mayoría, y ni hablar de los cristianos, y aunque los judíos no lo son y los musulmanes tampoco, no lo necesitan ser, tienen una dureza, una rigidez que no tienen los hindúes, y menos los chinos. Entonces, cada lugar tiene una idiosincrasia y hace que la religión, que esa intuición fundamental del ser humano, arraigue y tome un color diferente. Por ejemplo, los japoneses tomaron muchísimo de la cultura china, sí. Y la incorporaron a la suya y transformaron todo. Los japoneses
a diferencia de los chinos, son muy estrictos, son muy rígidos, son muy simples además. Las cosas son para ellos radicales. Quizás porque viven en una isla muy pequeña y todo tiene que ordenarse, porque si se mueven mucho se caen al agua. Claro. Es decir, necesitan ordenar el espacio, tener reglas estrictas. Entonces, para ellos la religión es algo sin demasiado vuelo tampoco filosófico, es concreto. Por eso el satori, la iluminación repentina, es una característica del budismo zen. Sí. Entonces, las religiones normalmente tienen como una versión autóctona y unida a las tradiciones de su propio país, y una versión para exportar. ¿Se oye todavía? Sí, sí, perfecto, perfecto. No te quiero interrumpir, ¿eh? Bueno, digo esto y ya interactuamos si querés. Las religiones tienen dos versiones, decía, una para ellos mismos, es decir, la que nació en su cultura. Por ejemplo, uno no puede hacerse judío. Si yo me quiero hacer judío, no puedo. ¿Por qué? Claro. Porque el judío nace judío. El judío es el que nació en Israel o nació en otro lugar donde la manera de vivir de toda su familia es una copia de cómo se vivía en el Israel de Jerusalén del siglo, no sé, de antes de Cristo. Entonces, está muy unido la religión con los comportamientos sociales. Por lo tanto, nadie puede hacerse judío. Los judíos mismos no quieren que uno se haga judío. En cambio, los judíos generaron una religión para exportar. En inglés dirían for export. Esa religión fue el cristianismo. Entonces el cristianismo sí, como no les pedía ni que se circuncidaran, ni que hicieran rituales que fueran judíos, como no comer la sangre de los animales, no les pedía eso. Entonces arraigaban cualquier lado. Y además hablaban en griego. Así que sus escrituras estaban en griego, los evangelios. Así que fue una religión para exportar. El hinduismo pasa lo mismo. Yo no puedo hacerme hindú, porque el hinduista es el que nació en la India, el que toda su cultura y su manera de vivir es hindú. De la misma manera que alguien no podría hacerse argentino, decir, me voy a hacer argentino, voy a empezar a bailar tango y todo, como hacen a veces los japoneses. Suena muy raro, suena muy... Es como si yo quisiera ponerme a bailar flamenco. No va a ser creíble del todo en algún punto. En cambio, el hinduismo generó también una versión para exportar, que es el budismo. Claro. Y el budismo arraigó en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque el budismo no exige rituales propios de la gente de la India. El budismo es como si le hubieran quitado todos los rituales propios de un país y se hubieran quedado con la esencia de esa filosofía. Tal como el cristianismo, basta con aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, que nos salva si nos entregamos a Él, bautizarse y nada más, y la Eucaristía y listo, ya está. En cambio, si uno se quiere hacer judío, tiene que tener miles y miles de vueltas que uno las empieza a sentir demasiado ajenas. Y el Islam es una religión que, por más que no tiene una versión para exportar, o podríamos decir que lo es el sufismo en tal caso, pero religión así no tan íntima sino abierta, no tiene, pero su mensaje es muy simple y por eso se expandió por todas partes. El Islam no tiene la complicación que tiene, por ejemplo, el cristianismo, que tuvo miles de concilios para debatir el tema de Padre, Hijo, Espíritu Santo, si el Padre estaba primero que el Hijo, si estaban al mismo tiempo y solamente un día el Hijo bajó, o si el Padre lo creó en algún momento, si el Espíritu Santo es inferior a los otros dos, o si son los tres iguales, si son tres personas, o si son tres en uno y en realidad son la misma persona. Ese lío generó herejías, generó problemas, generó disensiones y discusiones bizantinas infinitas. Perdón. Mientras que a los musulmanes no les pasa eso. Claro. Los musulmanes son simples. Los musulmanes dicen, Dios, o sea, Alá es Dios, ¿no? O sea, hay un solo Dios y no es padre de ningún hijo. Dios no tiene hijos, dicen ellos. Mahoma es su profeta. Es decir, hay muchos profetas, Jesús, Moisés, dicen ellos. Uno de ellos se llama Mahoma, es el último y para ellos es el más querido. Bueno, y le revelaron el Corán. Lo que dice el Corán se cumple. Y el Corán no es como, por ejemplo, como los evangelios que tiene parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo,
o en el Antiguo Testamento, que no sé, que Moisés, qué sé yo, abrió el Mar Rojo, que a Jonás se lo tragó un pez, y buscarle sentidos simbólicos a eso. El Corán no. El Corán es al pan pan y al vino vino. Dice, a Dios no le gusta tal cosa, punto. A Dios le gusta tal otra, punto. Entonces, si bien siempre se puede dar alguna interpretación, es mínimo. Entonces el Islam a cualquier persona de cualquier parte del mundo le cuadra, por eso se expandió muy fácilmente, y aún a las personas simples, porque si a uno le dice, mira, esto es lo que dice Dios, que hay que comer esto, listo, que hay que, no sé, vestirse mirando para el norte, listo, no hay vuelta. En cambio, el musulmán cuando lee la Biblia le parece demasiado complicado, porque son muchas historias y no entiende qué hay que entender de todo eso. Mientras que su Corán es simple, es como un libro de leyes. Haz esto, no hagas aquello. Claro. Quería preguntarte, ¿hay un punto de encuentro entre Oriente y Occidente con respecto a la religión o lo místico? Yo creo que esta división Oriente y Occidente es una división que usamos mucho para describir realidades diferentes, pero que en el fondo, si queremos ir a lo profundo, esa intuición fundamental es la misma. O sea, es lo mismo lo que siente el musulmán de que hay un Alá, un judío de que hay un Yahvé que lo trasciende, un cristiano de que hay un Dios o Jesús, y de un ateo que siente que dentro de todo él es poca cosa, y que la naturaleza, si lo quiere llamar así, es muy grande, ¿no? Y que él está a merced de hormonas, vitaminas y un montón de minerales y de temperaturas externas y de aire con más oxígeno o menos oxígeno. Todo eso es fundamental, es decir, está en el fundamento de todo ser humano. Claro. En ese sentido ahí no hay Oriente y Occidente. Luego, claro, hay comportamientos distintos, porque hemos tenido historias distintas. Acordate que mientras que lo que llamamos Oriente, que hay que separar entre el lejano Oriente de China y Japón, el Medio Oriente de los países árabes, el Oriente de la India y el África también, que tiene también su cultura. Los países del norte de África como Egipto han sido cristianos y musulmanes, ambas cosas. Y bueno, cuando se dividió el Imperio Romano entre Oriente y Occidente, y cayó el de Occidente primero, el Occidente quedó sumido en el oscurantismo, en una falta de vuelo muy grande, y todos los filósofos griegos que el Imperio Romano de Oriente, el que le llamamos bizantino, sí tenía, porque había afluencia de muchos judíos, de muchos, musulmanes mismos, y bueno, de gente del mismo África, de Egipto, de las culturas antiguas de esas zonas, de griegos también. Bueno, todo eso, había copistas que copiaban esos textos antiguos, mientras que a Occidente no llegó nada, y Occidente quedó en un atraso total, claro. No tenía nada, hasta que entraron los musulmanes, por ejemplo, a España, y crearon cosas como, acueductos, cosas que existían en el mundo romano, y que se perdieron después de la caída del Imperio Romano. O sea, cuando el Imperio Romano de Occidente cayó, no mejoró la cosa, como siempre pensamos que lo que le sigue a lo que hay siempre mejora. No, empeoró. Se perdió lo romano y no mejoró en nada. Entonces eso creó maneras de ser y de pensar la vida diferentes. Y ahí creo que sí hay una diferencia, porque las culturas y las tradiciones fueron por caminos muy distintos. Existía la escolástica en la Europa medieval, que era el pensar acerca de los textos religiosos, pero a su vez eso tenía su propia magia, porque la escolástica de alguna u otra manera resistió o puso un impedimento al pensamiento racional, que sí tuvo una expansión muy grande en el Imperio Romano de Oriente. Y el pensamiento racional no es la maravilla de la humanidad. El pensamiento racional, la creación de la ciencia, a partir del siglo XVII en adelante, con la Ilustración y todo eso, que vino después, no es la gran cosa. La ciencia, nos olvidamos que a veces que es simplemente un mito más. Cuando decimos mito, podemos llamarle mitos, con TH e Y, mitos, para diferenciarlo de mito.
El mito es, podríamos decir, es sinónimo de una mentira, de un cuento, nada más, un cuento chino como Zeus o Atenea. Pero el mitos es es como el paradigma que subyace a todo lo que hacemos, es nuestra manera de ver las cosas. Bueno, la manera escolástica de ver las cosas, con el hombre en el centro del universo, la Tierra en el centro del universo, era una manera muy válida y que daba una cohesión muy grande a todas las cosas. Claro que la gente se moría después de tuberculosis y de pestes, cual fuera, porque no tenían adelanto científico, no había elemento racional desarrollado, no había un vuelo del pensamiento. Pero era un mundo cohesivo, con una magia particular, como ocurre ahora a veces en ciertos países musulmanes, con una manera de ver la vida distinta. Y aunque uno diga, bueno, pero se morían como moscas. Bueno, hoy se hacen guerras donde se mueren muchísima más gente por vez que en las guerras antiguas, porque las bombas matan a millones por vez. Y los medios de comunicación funcionarán muchísimo hoy en día y nos comunicamos al instante, pero de la misma manera se crean desinteligencias muy grandes a propósito y se bombardean países enteros, se masacran multitudes, se oculta lo que se quiere. Es decir, no hemos mejorado en cuanto a calidad de vida, salvo en algunos sectores. Es decir, algunos pocos países europeos, en algunas porciones, están mejor. El resto de la humanidad sigue igual o peor. O sea que la ciencia no es, por eso digo, la panacea. La ciencia simplemente es una postura que toma ciertos presupuestos como válidos y que son válidos solamente dentro del proceso de pensamiento del mito científico. Si extraemos del mito científico el análisis, ya no cuadra ni de casualidad. Es decir, cuando pensamos algo, hoy en día lo pensamos científicamente, pero nos olvidamos que estamos pensando en términos como cuando nos olvidamos de que estamos hablando en castellano. Simplemente lo hablamos. Bueno, hablamos científicamente y nos olvidamos que es solamente una postura y que es válida porque sostenemos otros postulados básicos y esos postulados básicos se sostienen sobre nada, simplemente sobre autoridades que hemos decidido avalar. Como por ejemplo, para no ir ahora muy fino, simplemente la existencia de las sustancias, que exista una sustancia es un postulado, no es una realidad, no es algo real, es un postulado. Entonces, sobre ese postulado se crean otras cosas y deducciones infinitas, sería como las matemáticas. Perdóname, sería como el pluralismo, que decir, como somos tan digamos, para diferenciarme del otro, ese es pluralismo que surge cuando hay una incompatibilidad de visiones del mundo y muy diversas. El pluralismo es un fenómeno natural, es decir, todos los seres humanos de distintas culturas van a tener visiones ligeramente diferentes y algunas hasta grandemente antagónicas. Y por eso los místicos son aquellos que como que ven el agua subterránea y pueden darse cuenta que lo que intuye esta persona y lo disfraza de Jesucristo es lo mismo que intuye aquel otro y lo disfraza de Buda, o que este otro intuye y lo disfraza del Big Bang de la ciencia. Lo que pasa que el místico es como si pudiera lograr cierto tipo de neutralidad o de abstracción, que nunca se logra del todo, porque es imposible ser neutral. Claro. Pero por lo menos un poco más sí. Bien. Quería preguntarte, ¿existe una contraposición entre la filosofía y la teología? No creo que exista una contraposición, lo que creo es que abarcan ámbitos diferentes. Sí. La filosofía se entiende como una práctica que busca, o una indagación, filosofía significa el amor por la sabiduría, para indagar y descubrir acerca de cuestiones fundamentales del ser humano, por ejemplo, moral,